muchos hoy en día, muchos cristianos y personas que estudian la historia, ¿verdad? Arqueólogos, argumentan o debaten que el arca del pacto está en Etiopía. Wow. Algunos, o sea, hay un debate corriente sobre eso. Algunos especulan, ¿verdad?, que está también en Israel, dentro de una de las cuevas, ¿verdad? Que hay miles de cuevas en la zona de Judea, ¿no? Hay muchas cuevas, entonces algunos piensan que está ahí. Pero otros, piensan en Axa, pueblo pequeño en Etiopía, que ellos dicen, el pueblo dice que ellos tienen el arca del pacto. Fíjate. Saludos, 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 queridos amigos. Estamos acá una vez más desde los estudios Primero Dios, aquí en el corazón de la Universidad de Oakwood. Yo soy tu pastor Enoch Balbuena, quien te saludo en este momento especial, donde vamos a conocer hoy traemos un tema especial. Estamos lanzando una serie sobre la historia del cristianismo, cómo el cristianismo ha sido ah, de tanta bendición en la historia, cómo ha afectado la misma historia y cómo a su vez el mismo cristianismo ha sido afectado quizás por la historia y muchas culturas. Pero para eso tengo un amigo especial acá que quiero presentarles y es el profesor Gabriel Nava. Profe Gabriel Nava es graduado con distinciones y honores en la Universidad del Norte de Arizona. Tiene una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas con un minor en Español. Y también tiene un posgrado en la enseñanza en la Universidad de Azusa Pacific University. Y tiene una maestría en Historia. Hoy es profesor en la Universidad de Oakwood. Y estamos muy felices, profe, de tenerle acá. Bueno, Profe, un saludo a los amigos. Bueno, muchas gracias, Pastor Enoch, por su invitación y por, claro, invitarnos acá hoy en día, ¿no? Nosotros estamos felices de estar acá. Como dijo el Pastor Enoch, ¿verdad? Soy profesor acá en la Universidad de Oakwood. Es mi tercer año estando acá. Y me ha gustado mucho. Es una aventura, me encanta, es buenísimo. Entonces estamos felices de estar acá. Ya. De paso, creo que debería mencionar, ¿no? Por favor. Que, bueno, acá obviamente voy a expresar, ¿verdad? Mis opiniones, mis perspectivas, cosas así, pero obviamente no estoy hablando, ¿cómo es? De parte de la universidad, ¿no? Correcto. O en nombre de la Universidad de Oxford. Son simplemente mis opiniones, mis perspectivas, cosas así. Correcto. Pero yo creo que siempre lo debería aclarar porque lo leí y dicen que lo tenés que decir. Bueno, ok. Claro, gracias Yeah. por dejarlo saber, por Yeah. supuesto. Esta es una perspectiva personal de usted, que es un catedrático en nuestra Universidad de Oakwood, así que le agradecemos, de hecho, por esa aclaración, porque por supuesto esto no es lo que la universidad está planteando sobre algo, sino esto es una entrevista personal con nuestro amigo, el profe Nava. Okay. Así que, y queremos hablar, profe, un poco sobre el cristianismo. El cristianismo, queremos hablar un poquito del nacimiento del cristianismo, el contexto histórico, cultural, religioso, político en que surge y el cristianismo que tenemos hoy. Vamos a tratar de hacer una línea de tiempo desde que surge hasta hoy y cómo ha sido quizás modificado y afectado. Quizás mantenemos la misma fe, pero culturalmente han habido cambios en la historia que yo creo que han afectado al cristianismo. Pero para eso yo creo que deberíamos hablar un poco de su promotor, de quién es esa persona que funda el cristianismo y quienes lo reparten al mundo. Claro, no, definitivamente sí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo pienso del cristianismo, ¿no? Y creo que se puede decir en forma definitiva, ¿no? Que el cristianismo comienza con Cristo. Amén. O sea, comienza con Cristo, con Jesucristo. Ahí es donde comienza, digamos, ¿no? Y los seguidores de Cristo, ¿verdad? Son los primeros cristianos, obviamente, ¿no? Entonces, ahora yo estoy enseñando una clase que se llama Historia del Cristianismo, acá en Oakwood, y muchas veces yo sigo el mismo formato que uso en el libro, ¿verdad? O cuál es el libro de texto, ¿verdad?
Y básicamente no, uno puede decir que Jesús obviamente era judío, Ujú. nació en una cultura judía, eh, las tradiciones que él mismo practicaba eran judías, ¿no? Y los primeros seguidores eran judíos, pero de ahí rápidamente empieza a esparcir a todo el mundo, ¿verdad? Rápidamente esparce, especialmente con, bueno, con los discípulos, ¿no? Con los apóstoles, con el trabajo de Pedro, de Pablo y varios otros, ¿verdad? Entonces, y bueno, ya, y ahí es donde llegamos a, o sea, desde ese punto, ¿verdad? En lo que es Judea o Palestina o Israel, que se ha llamado por diferentes nombres a veces del tiempo, tenemos, ¿verdad? Ahí mismo surge el cristianismo, ¿no? De la zona de Judea, digamos, ¿no? Gracias, profe. Ya, ya. Pregunta geográfica política. Cristo nace en una cultura judía, Ujú. pero a su vez esta cultura judía había sido influenciada, es decir, los judíos estaban bajo el dominio de Roma. Exacto. Y entonces había un poder político que está reinando en ese momento. Ya, ¿Y qué tal? Es decir, que el cristianismo se expande muy rápido. Llega un momento, he escuchado que no, Roma había hecho muchas carreteras, muchas vías. Se ya, dice que todas las vías llegaban a Roma. ya. Así que Roma había conectado a todo su imperio a través de estas vías que luego son usadas por seguidores, por cristianos y Exacto. hacen que se disperse por el mundo. Ya, exactamente. O sea, justamente lo que tú estás hablando, ¿verdad? La infraestructura, ¿no? Que creó Roma, creo que eso mismo, que fue el método que ellos usaban para su imperio, ¿verdad? Para todos lo que ellos querían lograr, fue el mismo vehículo que, o sea, el mismo vehículo del esparcimiento del cristianismo, ¿verdad? O sea, ahí mismo se usó por todas las rutas, las carreteras, todo, ¿verdad? O sea, así se llegó el cristianismo a, ¿verdad? Primero al Medio Oriente, a Asia Menor, a, a Europa, a África, y ahí llegó a todos lados. Por eso. Oiga, qué bien, Ya. ¿sabe? A veces realmente, pues, como algo que nace en el paganismo, que nace de una cultura porque las vías fueron para conquistar, para mandar las legiones romanas, Yeah. para mantener oprimida o mantener el control de alguna manera sobre todo el imperio. Pero esto que fue creado con un fin, es usado por Dios también. Y a veces pienso, ¿no? Como hay tantas personas o amigos que dicen, bueno, pero y esto no fue hecho para la adoración o para la alabanza. No me quiero salir mucho del tema, pero cómo Dios puede usar el contexto. Yeah. Cómo hoy podría Dios usar las redes sociales, que la gente puede decir, no, pero las redes sociales son malas, se pueden usar para muchas cosas, aquí y allá, tienen a la gente atrapada, embobecida, Yeah. pero cómo nosotros también podemos usar esas mismas vías Yeah. para esparcir el cristianismo a todo dar. Yo Es, creo que el cristianismo llega en el momento donde el imperio romano está comunicando al eh, mundo. exacto, exacto. No, es exactamente lo que estás diciendo. O sea, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? La televisión, Ujú, YouTube, todo, ¿verdad? Es una herramienta, es lo que es, ¿verdad? Es un vehículo, una herramienta, lo mismo en, que en el tiempo de antes, ¿verdad? En ujú. el tiempo de la antigüedad, ¿verdad? Que se usaba otra forma de comunicar, ¿no? Eh, Hablar en el centro de la ciudad, ¿verdad? Alzar la voz, caminar, ¿verdad? Por los caminos, ¿verdad? Mm. Los barcos, bueno, todo lo mismo, son simplemente herramientas, ¿verdad? Yo creo Simplemente. que el eh, primer punto al que estamos Ujú. llegando en este primer episodio es que yo creo que podemos usar a nuestro contexto cultural, social, político, infraestructura, todo para hacer que la obra de Dios avance. Eso es lo primero. Exacto, No exacto. importa que fue fundada para esto, para lo otro. Si honra el nombre de Dios, si lo glorifica, si ayuda en la misión, yo creo que nosotros podemos usarlo porque los Yeah. primeros cristianos se valieron de toda esta infraestructura para alcanzar a la gente y llevar la gran comisión adelante. No, exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es un punto muy importante lo que estás diciendo, exactamente. Yeah. Profe, pregunta, sabemos que el,
el eunuco etíope Ujú. fue uno de estos primeros extranjeros que recibió el mensaje de salvación a través de Felipe, Yeah. donde se le explica la escritura. Ahí en el camino va el eunuco, el Ujú. Señor manda a Felipe, y allí en el camino, pues Felipe le explica, Ujú. bautiza a este señor, Ujú. sirviente de la reina Candace de Etiopía. Ajá. Y cómo entonces, explíqueme si usted hay algún, pudiéramos seguir en la historia del cristianismo a Etiopía y toda esta parte de África como uno de los primeros lugares que recibe el cristianismo por este etíope, o no hay nada que corrobore eso. No, 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 mira, sí, yo creo que sí. O sea, bueno, o sea, yo diría obviamente que el mensaje del cristianismo, ¿no? El mensaje del evangelio, ¿verdad? Traído por Cristo, ¿verdad? Es esparcido a todo el mundo del Mediterráneo, todo el mundo antiguo, casi en forma simultánea, ¿no? Está pasando todo más o menos a la misma vez, pero definitivamente llega al continente de África, eh, creo con el eunuco, que era, ¿verdad? Obviamente una persona de alto rango, una persona de un nivel alto en la nación, de su pueblo, digamos, ¿no? En la política. Entonces era un funcionario. Entonces, cuando Felipe, ¿verdad? Están hablando y ¿verdad? Lo bautiza al eunuco y todo. O sea, yo creo, él después trae el evangelio. Él lo trae a Etiopía, ¿no? Etiopía, y de ahí se esparce, ¿no? O sea, entonces Etiopía tiene una forma de cristianismo bien antiguo. Yo no he visitado el lugar, pero obviamente, o sea, uno puede ver fotos, leer y uno puede visitar el lugar. Y hay edificios, hay estructuras bien antiguas. Encima, muchos hoy en día, muchos cristianos y personas que estudian la historia, ¿verdad? Arqueólogos argumentan o debaten que el arca del pacto está en Etiopía. Wow. Algunos, o sea, hay un debate corriente sobre eso. Algunos especulan, ¿verdad?, que está también en Israel, dentro de una de las cuevas, ¿verdad?, que hay miles de cuevas en la zona de Judea, ¿no? Hay muchas cuevas, entonces algunos piensan que está ahí, pero otros, por ejemplo, hay una iglesia, a ver si me acuerdo, la iglesia en Aksum, ya es un pueblo pequeño en Etiopía, que ellos dicen, el pueblo dice, ellos tienen el arca del pacto, ¿sí? Imagínate. O sea, entonces ellos adoran de esa forma y bueno, entonces uno puede ver que el cristianismo De cierta va, manera. ya, Pregunta ya. para usted, profe. ¿Cree que la cultura del momento, en el momento histórico que haya sido, desde el punto en que surge el cristianismo, cree que el cristianismo haya sido afectado o influenciado? Voy a usar la palabra Ujú. influenciado por la cultura del momento. Ya, o sea, bueno, hoy en día, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Cristianos, profesores, pastores, todo el mundo está debatiendo, ¿verdad? El cristianismo y las influencias que tiene, qué sé yo, ¿verdad? Eh, y el tema que muchas veces, ¿verdad? Uno va a la iglesia y hay muchas iglesias que por ahí dicen, ¿por qué existe este rito? ¿O por qué existe esta tradición, etcétera, ¿no? Y bueno, y parte de eso es porque, bueno, y lo que quería decir, claro, ¿por qué existe eso, verdad? Entonces, porque uno capaz que lee la Biblia y no ves esos ritos o esas tradiciones, ¿verdad? Pero, o sea, yo diría que es parte del sincretismo, digamos, ¿no? O sea, que hoy en día en realidad hasta el sincretismo, por ejemplo, yo lo uso, yo no tengo problema en usar la palabra, pero hasta hoy en día personas que estudian el cristianismo no les gusta la misma palabra sincretismo, no les gusta, por varias razones, no voy a entrar en eso ahora. Ok. No creo que es malo, pero simplemente ellos debaten de otro punto de vista, ¿no? Pero yo creo que es un término que es aplicable, ¿no? Que hace sentido. ¿Por qué? Porque el cristianismo, aunque es nacido de Jesús y de Jesús, ¿verdad? Pero cuando se esparce, ¿verdad? El primer grupo que realmente lo hace como una religión nacional y del imperio es Roma, Mm. ¿verdad? Con Constantino. Ellos convierten, ellos fuerzan
el cristianismo como la religión del imperio, ¿verdad? Bajo el emperador Constantino. Entonces, ah, para él lograr eso, tú sabes, él empieza a adoptar y mezclar las ciertas nociones y prácticas del paganismo romano y lo incorpora en el cristianismo. O sea, lo mezcla. Es decir, que Ya, históricamente ya. sí podemos hacer una comparación y mirar en un punto exacto de la historia que usted dice es Constantino, Ujú, el emperador Constantino cuando hace el cristianismo la religión oficial del imperio. ya. A partir de ahí podríamos ver cambios quizás drásticos de alguna manera o podríamos ver un impacto de la cultura y de las otras religiones sobre el cristianismo. Sí, sí, bueno, yo diría, ¿verdad? Sería mi perspectiva, que hay un cambio bastante grande ahí. O sea, ¿verdad? Cuando uno lee el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uno puede ver que las iglesias cristianas primero eran en casas, ¿verdad? En diferentes casas, ¿verdad? Diferentes lugares de reunión, ¿verdad? Se adoraba a Cristo ahí, am, ¿verdad? En grupos pequeños, grupos familiares. Entonces, cuando había una necesidad, ¿verdad? Algo así, uno puede leer en el Nuevo Testamento que Jesús dice, ¿verdad? Si le falta a alguien comida o ropa, uno le presta, porque uno es parte de esa comunidad, digamos, Ujú, ¿no? eran comunidades. Ya, pero con el tiempo, eh, ¿verdad? Esas cosas cambian en cierto sentido, ¿no? Bueno, primero el cristianismo sufre mucha persecución. Eh, no digo que todo fue persecución, pero hubo muchos momentos de Ujú, persecución y de diferentes niveles, bajo los famosos emperadores Diocleciano, ¿verdad? ujú. Y a Decio y creo que algunos otros realmente persiguieron a los cristianos, ¿verdad? Muchos morían, no todos, pero muchos morían, muchos sufrían por eso, ¿no? Bueno, entonces cuando llega Constantino, en mi opinión, él hace una maniobra política, es una maniobra política. Ujú. Eh, ¿Por qué usted dice que puede ser una maniobra bueno, o política? sea, sí es cierto que él tenía ciertos afectos. Creo que, no sé si era su mamá, creo su mamá o su tía era una cristiana. Entonces él tenía afecto a su familiar. eh, pero a la misma vez se daba cuenta, yo creo que se daba cuenta que no importa cuántas veces ellos mataban y perseguían a los cristianos, el cristianismo solamente se esparcía más todavía. Mm, O sea, con cada persona que moría, habían cientos o miles más que se convertían por el testimonio. O sea, wow. era un tiempo tremendo, ¿verdad? Eh, pero asimismo el cristianismo creció en el medio del desafío, en el medio de la prueba, a través de todas esas circunstancias, digamos, no buenas, ¿verdad? Eh, pero entonces él hace una movida radical, que es eh, decir, ahora todo Roma va a ser cristiano, ¿verdad? El famoso, creo que él tuvo una famosa visión, un sueño una vez, que él, con la imagen, creo De la que cruz. de la cruz, ¿verdad? La imagen de la cruz dice, con esta imagen voy a conquistar a todos. Y bueno, él lo usó para una táctica, para ganar, ¿verdad? Y motivar. Pero bueno, ahí mismo creo que uno puede argumentar que desde el tiempo de Constantino, ahí sí cambiaron las cosas. ¿Podemos ver alguna Eh, influencia de alguna cultura o religión de la época que se haya metido al cristianismo? ¿Cómo pudiéramos notar en el cristianismo que usted nos pudiera decir, mira, esto quizás proviene de esta religión o de esta cultura, era común en aquel tiempo? ¿Qué cositas podríamos mirar en el cristianismo que, pues, que haya sido parte de ese sincretismo religioso? bueno, yo creo que lo primero sería lo romano, ¿verdad? El paganismo romano fue creo que lo primero que entró. Entonces, rápidamente Constantino y varios otros, ¿verdad? Usan a los dioses romanos y en vez de decir, bueno, acá está una estatua al dios Júpiter o al dios Marte o al dios lo que sea, cambian el nombre, ahí tienen la estatua, ¿verdad? Pero lo cambian el nombre y dicen, no, este ya no es más el dios Júpiter, este ahora el San Pedro, Ah, y ahora es la San verdad. Pedro, Y ok. después el próximo es, bueno, este es San Pablo, y etcétera, etcétera. Entonces cambian mucho los nombres. La primera cosa que cambia creo que los nombres. Pero Wow. sí, entonces
todo eso, entonces, por ejemplo, cuando uno va, digamos, a una catedral, ¿verdad? O a diferentes partes de Europa, las famosos catedrales que existen, hay muchas, ¿verdad? Obras de arte y estatuas y cosas así, pero todo eso en realidad viene del paganismo en ese sentido, digamos, ¿no? Wow. Claro, porque encima, ¿verdad? La Biblia mismo dice que no tengan, ¿verdad? Imágenes, ¿verdad? Estatuas, cosas así. Digo para adorar, digamos, ¿no? Correcto. Pero ellos no ven un problema con eso. Y así él también, Constantino, usa esos nombres, esas imágenes, todo eso para, para su favor y para que el cristianismo no sea tan ajeno al imperio Mm. romano, digamos, ¿no? Como para que los romanos comiencen a aceptar, porque bueno, Sí, fue un cambio radical. sí, Los sí, romanos perseguían cristianos, los mataban, sí, los llevaban a los coliseos romanos. Para un ciudadano romano, a un cristiano, pues era alguien que había que perseguir, era la burla. Pero exacto. ahora el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio. Yo Ujú. siento que ¿cómo va a poder aceptar eso? Entonces él hizo como un sincretismo para que todo el imperio pues aceptara de alguna manera el cristianismo. Ya. Y entonces esta cultura romana, greco-romana o romana, podríamos decirle, Ujú. ah, influenció el cristianismo a este punto, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos un tiempo en España. Hay personas, ¿verdad?, que han estado más tiempo, ¿verdad? Hay personas que viven en España, obviamente, ¿no? Ujú. Yo soy acá de Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces cuando fuimos a visitar España, yo me quedé impresionado de, digamos, cómo el cristianismo está incorporado en la sociedad. Pero yo estoy hablando como fiestas, ¿verdad? Em, lo- Tradiciones, Tradiciones, ¿verdad? cultura. Cultura, todo eso. Y yo creo que viene todo de ese tiempo, ¿no? Cuando el cristianismo fue nombrado la religión oficial, ¿no? Que después en realidad también es una espada de doble filo, ¿verdad? Porque uno puede decir, capaz que causó cierto bien, o sea, el hacer el cristianismo la religión oficial, él frenó la persecución de los cristianos, pero a la misma vez uno puede argumentar que lo hizo peor, porque ahora entonces el cristianismo era la cara de la persecución ahora. Entonces eso es algo ¿Cómo que, así que ahora era la cara de la sí, persecución? bueno, porque ahora él tenía poder legal Mm. y militar y poder político para ahora forzar el cristianismo a todo el que él quería. Ahora el cristianismo perseguía. Exacto. Pasó de perseguido a perseguidor. Sí, y eso fue bajo Constantino, exactamente. Entonces, y eso es un problema, digamos, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, Porque entonces, a partir de ahí, profe, después de Constantino, después del cristianismo vienen muchas persecuciones después del cristianismo. sí, Que el mismo cristianismo o los líderes exacto, políticos religiosos de alguna manera, exacto, hicieron. Ahora pues pasaron de ser perseguidos a perseguidores. exacto. Entonces, ahora los que por ahí, las personas, los creyentes que querían seguir ejerciendo el cristianismo como ellos veían que era correcto, de acuerdo a la Biblia, si ellos estaban fuera de sincronía, ¿verdad? O fuera de onda Ujú. con la religión oficial, ellos ahora eran perseguidos. O sea, entonces nosotros vemos en la edad, ¿verdad?, media, cómo el cristianismo es usado en Europa, ¿verdad?, como una arma política y, ¿verdad?, y ellos persiguen a muchos en el tiempo de la Wow. Edad Media. Pero bueno, ya. Y luego hay un movimiento protestante por ahí, la Reforma, con Lutero. Y luego este movimiento como que trata de protestar un poco esas tradiciones. ¿Qué nos puede decir un poquito de este movimiento de la Reforma, del protestantismo? Ya, exacto. Entonces, bueno, una vez más, hay muchas personas que saben mucho más que yo. Yo creo, ¿Cuál es su opinión? Aquí estamos con su opinión, profe, yo no se siempre me preocupe. considero una persona que sigue aprendiendo, ¿no? Entonces, pero por lo que yo tengo entendido, ¿no? O sea, por lo que yo aprendí, ¿verdad? Martín Lutero, ¿verdad? Él ve muchos de los problemas que está pasando, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica, porque él mismo era no sé si Fraile, un fraile, una persona del clérigo, del digamos. clero. Ujú. Sí, ya, clero. Entonces, bueno, entonces él pone
bueno, me olvido cómo se dice en Las, español. las 95 95 tesis. tesis, yo hice 95 thesis, ya, pero exacto, ¿no? Entonces muchos de los abusos que estaban pasando dentro de la iglesia en ese tiempo, ¿no? Muchos de los abusos, ¿verdad? Eh, entonces uno quería ser salvo, uno tenía que, ¿verdad? Pagar. Pagar dinero para que tus pecados sean perdonados. Después, si una, entonces hay de una hay las personas ricas son los que pueden pagar y llegar a la salvación, porque son ricos, porque ellos tienen dinero, ¿verdad? Entonces, ellos después, personas con mucho dinero en ese tiempo, después pueden pagar para sus familiares que se salven, ¿verdad? Y después hay muchas cosas así, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eso es uno de los abusos, pero hay muchos abusos. Número dos, otro punto es que el pueblo mismo, la gente que escuchaba la palabra, solo podían o solamente dependían del fraile o del padre o del cura, solamente porque no dejaban, ¿verdad?, que la Biblia sea distribuido en forma común. Mm. Después, mucha gente no sabía leer. Solamente el clero tenía el acceso a la Biblia Exceso a la Biblia, y la exacto. gente tenía que creer lo que le dijera el clero. Exacto, exacto. Entonces, cuando llega, am, digamos, llega lo que, ¿cómo se dice? The printing press, ¿no? O sea, La imprenta. la imprenta, exactamente. Y bueno, ahí se esparce el mensaje más todavía. Ok, no sé si eso Profe, ayudó. está maravilloso, lo Ya, estamos trayendo a, bueno, cómo el cristianismo se ha desarrollado, cómo ha sido influenciado por las culturas que le han rodeado, a ya, muchas cosas para bien, pero muchas también para mal. Y ya, cómo desde el mismo cristianismo, desde el corazón del cristianismo, surgió una reforma tratando de evitar todo ya. eso que realmente había venido como influencia del paganismo, de la ambición, de la mezcla de la política con la religión. Ujú. Profe, hoy en día, vamos concluyendo este primer capítulo, hoy en día, ¿qué, qué nosotros podemos todavía estar teniendo? ¿Qué ve usted como cristiano, como historiador, en la religión que quizás pueda ser, pueda hacer una tradición que hemos tomado, y no estoy diciendo que está bien o está mal, una tradición que hemos tomado que persiste desde hoy, quizás desde la antigüedad? Esa es la primera pregunta. Ya para nuestras conclusiones, ¿qué cosa hoy todavía usted puede ver en la iglesia, Ujú. en la iglesia cristiana en general? No voy a decir ni siquiera en nuestra iglesia personal, porque nos consideramos cristianos. Y voy a hablar del cristianismo en general. Ok, ok, Del ya. cristianismo en general. ¿Qué cosa usted ha visto que aún los cristianos hoy en día, o el cristianismo arrastra de la antigüedad, fruto quizás de la influencia de otras culturas, de la política y de la sociedad en que se formó, en que Bueno, llegó? eso es una buena pregunta. Yo creo, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y el tema que en cierto sentido es difícil porque el cristianismo hay tantas diferencias, ¿no? Particulares que uno puede ver, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que practicamos el bautismo, Ujú. ¿verdad? Es sumergir debajo del, ¿cómo se dice? Debajo del agua, ¿no? Inmersión por inmersión, Inmersión por el agua, ¿verdad? Bueno, eso es algo que es obviamente bíblico, pero cuando se desvió a poner agua en la, aspersión. sí, poner agua en la cabecita de un bebé, no, eso obviamente, viste, no es parte de lo que uno ve en la escritura, digamos, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más? Otro A ver. punto, por ejemplo, um, usted comenzó diciendo que Jesús se desarrolla en una cultura judía o yeah, cristianismo, a los apóstoles también. yeah. Pero vemos que hoy en día la Biblia nos dice que el sábado es el día del Señor, el día de oración. Ujú. Pero vemos que el cristianismo en su mayoría hoy pues adora en domingo, en primer día de la semana. Yeah, yeah. Y claro, eso también es un buen punto, ¿no? O sea, claro, la Biblia es bastante clara en cuál es el día de descanso, el séptimo día, el día de descanso. Nosotros vamos ese día para adorar a Dios, ¿verdad? Y descansar, etcétera, ¿no? Pero creo que fue, o sea, cuando uno mira la historia, o sea, el cambio de sábado a domingo en muchas iglesias, no digo necesariamente la nuestra, pero en muchas iglesias es parte, uno puede decir que es parte de la persecución. La persecución
comenzó mucho de eso. Con judíos. Sí, o sea, porque o sea, primero, o sea, los judíos mismos fueron perseguidos eh, por otros judíos, ¿verdad? Los Pero cristianos por los judíos. sí, muchas cosas entonces, pero, o sea, entonces, muchos de los grupos cristianos en la antigüedad eh, querían ellos diferenciarse de los judíos, diciendo, Mm, bueno, nosotros somos diferentes a ellos, ¿verdad? Muchas veces, y por esa razón algunos cambiaron el domingo. Después, cuando llega Constantino otra vez, él dice, bueno, nosotros vamos a adorar a Dios, porque ahora el cristianismo es la religión oficial. Entonces, el día para adorar es el día domingo, porque es el día que nació, perdón, el día que resucitó Cristo, ¿verdad? Entonces, él usa eso como una excusa para cambiar, y muchos de esos cambios pasan ya en ese tiempo, ¿no? Eh, no creo que era oficial todavía en el tiempo de Constantino, porque creo que llega un poquito más tarde el cambio ok. oficial, pero muchas esas, ya, esas cosas pasan en ese tiempo, entonces, ya. Ok, pues Dale, gracias, gracias. Una última pregunta. ¿Cree que la adoración en el cristianismo haya tomado hay alguna evidencia de alguna cultura o religión de la época que podamos mirar y decir, bueno, esto el cristianismo lo tomó de aquí o de acá? ¿Habrá algo así? yeah, o sea, también uno mira a la adoración, ¿verdad? Y cuando uno lee, digamos, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, uno ve varias formas de adoración, ¿no? Se ve mucho en el Salmo, se ve mucho con Moisés, se ve con ah, en muchos otros lugares y con diferentes personas, ¿no? Eh, entonces, bueno, entonces, a ver, entonces la adoración, hay un cambio otra vez porque creo que nosotros, el cristianismo en general, adoptó mucho de las tradiciones romanas. Ok. Adoptaron mucho, que es diferentes pasos bien marcados en cierto momento, cierto rito. Ahora viene una persona, después viene la próxima. Mm, Todo ese orden, no que el orden es mal, el orden es bueno en realidad, ¿no? Pero digamos, ese tipo de práctica, eh, de muchos órdenes y pasos, y hay muchas cosas, ¿no? No me quiero meter en problemas, ¿no? Pero aún el tema de la reverencia también. o sí, ¿cómo hacía el Sí, tema de la sí, reverencia? porque eso es algo que viene de de la tradición romana. No digo que una vez más, no hay nada malo con la reverencia. Ujú, Reverencia es bueno en realidad, ¿no? Digamos, ¿no? correcto, Pero uno puede adorar a Dios de muchas formas, correcto. con alabanza, cantando, saltando. Uno puede adorar a Dios de muchas formas, o sea, está obviamente marcado en la Biblia, en muchos Ujú, lugares, ¿no? Entonces, pero lo que pasó es que los romanos antiguos seguían esa forma. Ellos adoraban a sus dioses y para ganar en la guerra o para que la cosecha salga bien, o etcétera, etcétera, ellos seguían cada paso bien marcado, y no se podía uno desviar del rito y el proceso, del sacrificio y esto y lo otro, para lograr la victoria, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier eh, cosa que los desviaba de eso era un problema para ellos. Entonces, exacto, y tenía que haber un silencio absoluto en la adoración romana, un silencio total. wow. No podía haber eh, alegría, ni esto, ni lo otro, digamos. Eso es algo que viene, yo creo que de Roma. Definitivamente, o sea, se ve en la historia. Por ejemplo, me acuerdo leyendo sobre un poco la historia, ¿no? Eh, Había una batalla, y ya me estoy olvidando el nombre, una batalla tremenda, donde los romanos se aliaron con unos grupos del Medio Oriente, ¿no? Ya me estoy olvidando todos los nombres, pero lo tomé en una clase, ¿no? Se aliaron y ellos se asombraban. Los romanos se quedaban pasmados, se asombraban que este grupo del Medio Oriente, ¿no? Danzaban y bailaban a sus dioses, gritando en forma de euforia, ¿no? Llegando a la euforia. Y ellos se quedaban, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo pueden ellos adorar de esa forma y lograr que los dioses los ayuden, los bendigan y qué sé yo? Se quedaban ellos totalmente pasmados por eso.
Entonces, y este grupo también llegaban a tanta euforia en adorando, saltando, gritando a sus dioses con tanta pasión que a veces se cortaban. Mm, Y eso también se cortaban, ¿verdad? Con cuchillos y todo para mostrar la devoción. la devoción y cuánto estaban dispuestos a dar, digamos, ¿no? Wow. Pero, y bueno, entonces cuando yo tomé esa clase sobre Roma en la universidad, me hizo acordar también del Viejo Testamento, cuando el, ya me estoy viendo, Elías el famoso profeta y Elías, los gracias. sacerdotes de Baal. Sí, ellos vemos algo muy similar con Elías, ¿verdad? Él ora a Dios, ¿verdad? Dios hace descender fuego del cielo, ¿verdad? Y quema el holocausto. Pero ¿qué hacían los otros, ¿verdad? Los profetas de Baal saltaban, gritaban, saltando y hasta tal nivel que se cortaban, Claro. ¿verdad? Y Elías dice, es ridículo, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver un poco en la historia cómo las cosas cambian, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya. Claro que sí, profe. Gracias, Ya. gracias por eso, gracias por traernos un poco de esa sabiduría. Un último consejo. ¿Cómo nosotros podríamos mantener en medio de la historia y de todo lo que pues, nos presiona o nos afecta, ya sea para bien o para mal, cómo mantener una religión y una fe viva en Dios, Ujú. que no sea fluctuante y que no se deje de llevar por la presión social, por la presión política, inclusive por la cultura, porque hay cosas que están bien, otras no, hay cosas que afectan, otras no, Claro. pero como nosotros en medio de una cultura o una sociedad tan cambiante, Ya. a nosotros poder mantener una fe firme, y cuando digo una fe firme, quiero referirme a una fe estable en los principios divinos. Ya, una muy buena pregunta. Bueno, número uno, yo diría que la Biblia es, digamos, la autoridad, digamos, ¿no? Uno puede leer en la Biblia, ¿verdad? Y dejar que la Biblia lo guíe a uno, ¿verdad? Amén. Uno puede dejar que la Biblia lo guíe a uno, la Biblia puede instruir a uno, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno es sincero, ¿verdad? Abierto con Dios, la oración, todo eso, Dios te guía, digamos, ¿no? O sea, Dios te guía. Entonces, hoy no voy a entrar en temas de, tú sabes, quién adora cómo y Ujú, cuándo y qué sé yo. Yo creo que diferentes culturas y personas adoran de diferentes formas, ¿no? ujú. Pero eso es bueno para saber que si uno ve una forma de adoración, es simplemente eso, una forma, pero no necesariamente tiene que ser que esta es la única forma Ujú. o que esta es la correcta, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Así diría yo. Ok, gracias, profe. Muchas gracias por todo. Queremos animar, invitar a nuestros amigos a realmente a encontrar a Dios en su palabra, Yeah, a definitivamente. no interpretar la Biblia ni a través de la cultura, ni a través de la ciencia, la sociedad, porque realmente la cultura cambia. Yeah, La ciencia prueba y se desprueba a sí misma, se desmiente una con otra y tampoco está de acuerdo. Pero en la palabra de Dios tenemos una guía práctica de fe que a pesar de los cambios políticos, culturales, se ha mantenido hasta el tiempo de hoy. sí, Y yo creo que en medio, profe, de tantos cambios hay una cosa que es cierta, que cuando vamos a la palabra de Dios somos bendecidos. sí, Aunque incluso adoremos un poquito diferente una religión de otra, a una persona de otra, pero mientras mantengamos el principio bíblico, mientras vaya aún así, dice Jehová, yo creo que nosotros estaremos bendecidos y siendo bendecidos y bendición para otros. sí, definitivamente. O sea, de verdad que la Biblia lo guíe a uno, digamos, ¿no? Que la Biblia sea nuestro guía, ¿no? Y ya, porque tú sabes, las culturas, tiempos cambian, Ujú, perspectivas cambian, culturas cambian, todas cosas cambian, ¿no? Pero que la Biblia sea, digamos, la fuente de conocimiento, digamos, ¿no? amén. Y eso causa, ¿verdad? O sea, eso básicamente es como el par de lentes, digamos, ¿no? La Biblia. Correcto. Ahí uno puede ver e interpretar cosas en el mundo, la ciencia. Uno puede eh, dialogar y relacionarse con todos, pero usando la Biblia como el, digamos, el filtro, digamos, ¿no? Correcto, Esa. correcto. Y la última cosa que podemos recomendarle a nuestros amigos
es que también podamos usar las herramientas de nuestra sociedad, de nuestra cultura, Ujú. para llevar adelante el Evangelio de Dios. Ya. Ujú. Porque creo que en antaño se hizo y dio muchos resultados y hoy nosotros lo podemos hacer. Ya. Pues, profe Gabriel, muchísimas gracias por Sí. habernos acompañado en este primer capítulo, una perspectiva histórica del cristianismo. Quiero invitarla a que sea usted el que tenga la oración de cierre por nuestros amigos que nos están escuchando. Ok, bueno, muchas gracias también, pastor, por la invitación y todo. Ok, oremos. Querido Padre que está en los cielos, gracias por las bendiciones que tú nos has dado, gracias por la Biblia que nos ayuda a entender tu voluntad y que la Biblia sea nuestro guía. Bendícenos hoy, bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje y que tú puedas estar con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, profe Gabriel. Gracias a ti, querido amigo, querida amiga que te has conectado. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Estos son las producciones de acá, de nuestros estudios Primero Dios Productions. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.